Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la alimentación saludable y el etiquetado nutricional. En sí, esta charla se va a basar en pequeñas pautas que nosotros vamos a utilizar para tener una mejor alimentación. Primeramente vamos a explicar qué es la alimentación. La alimentación es el acto de proporcionar alimentos a nuestro cuerpo. Este acto se da a través de los alimentos. Recuerden que los alimentos son el vehículo por el cual ingresan todos los nutrientes hacia nuestro cuerpo. Es un acto consciente y voluntario, es decir, está dentro de nuestras manos poder igual cambiarlo si es necesario y depende de varios factores, como por ejemplo el factor económico, el factor cultural. En este caso, nosotros, para dar un ejemplo, tenemos una cultura que consumimos alimentos en sí elevados en carbohidratos, por ejemplo, el arroz, las papas, el fideo, que por lo general siempre están dentro de nuestra alimentación. Ese es un ejemplo de un factor cultural. En cuanto a la nutrición, esta es un proceso fisiológico en el cual nuestro cuerpo recibe, transforma y utiliza todas las sustancias químicas contenidas por los alimentos. En este caso son los nutrientes, la energía que estos proporcionan. Este es un acto netamente involuntario e inconsciente. Está ya dentro de nuestro cuerpo, nosotros no podemos manejar esta cuestión. Y depende, como les dije, de procesos corporales, como es la absorción, la digestión y la transformación de estos nutrientes hasta llegar a las diferentes partes de nuestro cuerpo. La alimentación saludable, ¿qué es? Nosotros podemos dividir a nuestra alimentación en buena o mala, ¿no es cierto? Tenemos lo que es la alimentación saludable. Esto quiere decir, es el aportar los nutrientes y la energía necesaria a nuestro cuerpo para mantener nuestro estado de salud óptimo. Va a depender de diferentes características, como es nuestra edad, nuestro sexo, la actividad física que nosotros tengamos, si tenemos igual alguna enfermedad. Entonces, por eso es que es diferente para la energía, los nutrientes es diferente para cada persona. Las características de nuestra alimentación para que sea saludable, nuestra alimentación tiene que ser variada. Quiere decir que tiene que aportar de preferencia la mayor cantidad de alimentos de los diferentes grupos. Por ejemplo, un lácteo, una fruta, una verdura. Entonces, mientras más variada nuestra alimentación es mucho mejor. Tiene que ser equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que los nutrientes de nuestros alimentos o de nuestra alimentación en general tienen que estar repartidos guardando una proporción entre ellos. Por ejemplo, lo que es carbohidratos, lo que es proteína, lo que son grasas. Entonces, todos estos guardan una proporción diferente. Igual, como les dije, dependiendo de cada persona. Tiene que ser suficiente. Es decir, tiene que ser adecuada en cantidad. Esta cantidad, como les dije, va a ser diferente en cuanto a nuestra edad, en cuanto a nuestro sexo, en que, por ejemplo, si yo quiero mantener mi peso, va a ser diferente en un niño que esté en crecimiento y desarrollo, entonces necesitaría más energía. Entonces, de todo esto depende en que sea suficiente nuestra alimentación. Tiene que ser completa, tiene que aportar toda la energía y nutrientes que necesitamos, como les dije, para conservar nuestra salud, y tiene que ser adecuada en cuanto igual a nuestras condiciones fisiológicas, a nuestra actividad física. Una parte importante es que tiene que mantener una higiene adecuada. La higiene está tanto, la podemos ver en la limpieza, la desinfección de los alimentos, el cuidado que nosotros tenemos para preparar los alimentos para evitar cualquier tipo de enfermedad. Y también la higiene nos referimos al acto de nuestra masticación, es decir, masticar bien nuestros alimentos también forma parte de una higiene de los alimentos. Vamos a hablar también de lo que es el balance energético. ¿Qué quiere decir?
El balance energético es la relación entre lo que nosotros comemos y lo que nosotros gastamos. Por ejemplo, una persona que come más de lo que gasta va a tener un balance energético positivo, por lo cual puede ganar peso. Entonces aquí está bastante relacionado con lo que es el sobrepeso y la obesidad. En cambio, si es al contrario, la persona puede perder peso. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que tener en cuenta bastante lo que es nuestro estado nutricional. ¿Por qué? Porque este balance energético solo nos dice que si yo como más de lo que gasto, de lo que hago ejercicio, de lo que yo me mantengo activo, de todas mis tareas de mi trabajo, entonces yo puedo subir de peso. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo un sobrepeso o una obesidad y mi balance es similar en lo que yo como a lo que yo gasto? Entonces se mantiene el peso. Entonces yo no pierdo peso, por lo tanto yo puedo mantener mi sobrepeso y mi obesidad. Por eso, dependiendo del estado nutricional, si la persona, por ejemplo, tiene un sobrepeso, obesidad o necesita bajar de peso, mi ingesta tiene que ser menor a mi gasto. Y caso contrario, si yo tengo un bajo peso, mi ingesta deberá ser mayor a lo que gasto. Igual, si yo tengo un peso normal, mi ingesta en este caso sería igual a lo que gasto, por eso mantengo mi peso. Ya. Les resumí también lo que son los grupos de alimentos. A los alimentos se los puede dividir en diferentes grupos, pero yo elegí dividirlos en tres, ¿ya? Que son los más conocidos y de fácil comprensión. Tenemos los alimentos energéticos, que como su nombre lo indica, van a proporcionar energía a nuestro cuerpo. Tenemos los alimentos plásticos, estos van a formar las estructuras de nuestro cuerpo, entonces aquí tenemos lo que son proteínas. Y tenemos los alimentos reguladores. Estos alimentos intervienen en diferentes funciones de nuestro sistema. Están aquí las vitaminas, los minerales, antioxidantes, por cuanto nos referiremos a lo que son frutas y verduras. A continuación les voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos los alimentos energéticos, como les dije, son fuente de energía. Aquí tenemos lo que son los llamados carbohidratos, harinas, féculas, cereales, tubérculos, granos, azúcares simples, azúcar, panela, miel. Y tenemos también lo que son las grasas. En cuanto a las grasas, tenemos los frutos secos, semillas, aguacates, aceite vegetal, mantequilla, manteca, margarina, crema de leche, nata. Les voy a dar unas pequeñas recomendaciones que podemos hacer con cada uno de estos grupos. Por ejemplo, en cuanto a los carbohidratos, es importante elegir aquellos integrales, es decir, los que tienen más fibra. Por ejemplo, es diferente que yo me coma un pan blanco que tiene harina refinada a comerme un pan integral. O es diferente comerme yo en el desayuno el pan a consumir avena, que tal vez nos proporciona una mayor cantidad de fibra. Claro que esto va a depender también si yo no presento ningún tipo de enfermedad que requiera que yo le restrinja un poco estos alimentos, pero si no, es importante de preferencia elegir alimentos integrales. Tenemos las legumbres, los que son granitos, lenteja, frijol, la alberja. Sí es importante consumirlos, de preferencia unas 2 o 3 veces por semana, pero teniendo en cuenta que son carbohidratos, es decir, yo los puedo consumir en lugar del arroz, yo los puedo consumir en lugar de la papa, o si yo los mezclo, tratar de que mi porción no sea demasiado excesiva. También es importante limitar el consumo de azúcares simples como el azúcar blanca o morena, la panela, la miel, lo que son los dulces por nuestra salud. Recuerden que los azúcares no nos proporcionan ningún beneficio a nivel nutricional en nuestro cuerpo, simplemente es para mejorar la palatabilidad de los alimentos, es decir, nuestro sentido del gusto. Entonces, el que los dejemos de consumir no perjudica en nuestra salud. Y como les dije, aprovechar la fibra del alimento. ¿Qué quiere decir? Tratemos de conservar la fibra, es todo ese afrechito que deje el alimento, puede ser las cáscaras, las pepitas, las membranas que tiene el alimento. Entonces, por ejemplo, si yo aprovecho la fibra
voy a darles unos ejemplos, por ejemplo, con la papa. En este caso, la fibra sería la cáscara, que tranquilamente se la puede consumir. Entonces, si yo voy a aprovechar la fibra, puedo cocinarles a las papas con todo y cáscara y servirlas así. Entonces, de esa manera aprovecho la fibra del alimento. En cuanto a las grasas, las recomendaciones de estos alimentos sería tratar de incluir un poco lo que son los frutos secos, las semillas, como las nueces, las almendras, puede ser las pepas de sambo, puede ser la chía, dentro de nuestra alimentación. Recuerden que estos aportan ácidos grasos esenciales para nuestro organismo. Es importante que si utilizamos el aceite vegetal, de preferencia sea en crudo, no someterlo a calor, es decir, no utilizar para freír. En cuanto al aceite vegetal, el de oliva, el de girasol, especialmente añadido a las ensaladas. Y limitar el consumo de grasas saturadas. Dentro de estas están todas las que son de origen animal, por ejemplo, la manteca, la mantequilla, la nata, la crema de leche, consumirlos de manera en menor cantidad. En cuanto a los alimentos plásticos, como les dije, estos forman las estructuras de nuestro cuerpo y están las proteínas. Las proteínas las encontramos tanto en las carnes, la de res, cerdo, el cuy, el pavo, el pato, el pollo, los pescados, los mariscos y todos sus derivados. Y también las podemos encontrar en lo que son legumbres y algunos frutos secos. Tienen cantidades de proteínas un poco más elevadas que el resto de alimentos. Pero igual, son como, por ejemplo, las legumbres pueden ser un sustituto de las carnes. También encontramos proteína en los lácteos, leche, yogur, queso y sus derivados. Entonces, las recomendaciones dentro de estos grupos de alimentos sería: dentro de las proteínas, es importante preferir el consumo de carnes blancas. Las carnes rojas podemos limitarlas a 1 o 2 veces por semana, siempre y cuando también sean pedazos que no nos aporten mucha grasa, o sea, carnes magras, que quiere decir retirando toda la grasita que tiene la carne antes de prepararla. Tenemos que limitar el consumo de embutidos, que son derivados a veces de las proteínas, como el pollo, todo lo que es mortadela, salchichas. Tratemos de limitar el consumo. Y también consumir alimentos frescos. Aquí, por ejemplo, en el caso de los pescados, podemos encontrar el atún o la sardina, pero están enlatadas, es decir, en conserva. Por el contenido de sodio para su conservación, lo más aconsejable sería consumir el alimento de forma natural, es decir, el pescado fresco, y limitar el consumo de los enlatados. En cuanto a los lácteos, la recomendación sería elegir aquellos semidescremados o descremados por la cantidad de grasa que estos presentan y por mejorar nuestra salud cardiovascular, y preferir igualmente el consumo de yogur natural para evitar que se añadan azúcares, se añadan preservantes, colorantes en los otros tipos de yogures que son saborizados. Si nosotros los podemos tal vez mezclar con una fruta, mucho mejor. Los alimentos reguladores, como les dije, son los que nos permiten realizar diferentes funciones a nivel celular. Aquí tenemos lo que son alimentos fuente de vitaminas y minerales, como son las frutas y las verduras. En cuanto a las frutas, la recomendación, bueno, nosotros sabemos que aquí en nuestro país tenemos un sinfín de frutas y verduras, entonces en eso no hay mucha limitación. Muchas de ellas no son de precios demasiado inaccesibles, por eso sí las podemos consumir si es posible a diario. Esa es la recomendación. En cuanto a las frutas, tratemos de preferir el consumo de frutas al natural, es decir, la fruta entera, tratando de evitar hacerlas jugo, batidos, tratando de evitar de cocinar. Entonces, de esta manera aprovechamos el sabor natural de la fruta, el dulce propio que esta tiene, y también evitamos perder la fibra, que muchas veces se elimina al momento de licuar. Entonces, es importante igualmente, como les dije, tratar de variar el consumo de los alimentos
En el caso de las frutas, si las consumimos a diario, mejor. Y si durante el día consumimos diferentes tipos de fruta también. Por ejemplo, yo en la mañana en el desayuno puedo comer papaya, en el almuerzo me como una mandarina y a media tarde me como un kiwi. Como le digo, siempre variamos. Porque muchas veces, y por lo general es una costumbre aquí comer el guineo. Pero el guineo me lo como desayuno, almuerzo, media tarde, media mañana, en todos los momentos del día, que sería algo que no está tan indicado, sobre todo porque mientras más variedad tenemos de alimentos, hay un mayor aprovechamiento de las diferentes vitaminas, minerales que se encuentran en diferentes proporciones en cada una de ellas. En cuanto a las verduras, tratemos de elegir igual las verduras frescas y de temporada por su mayor accesibilidad, tanto económica como de los lugares donde las podemos encontrar. Hay que evitar someterlas al calor por tiempo muy prolongado. ¿Por qué? Porque mientras más se somete al calor se pueden perder algunos nutrientes y también se puede perder la fibra. Entonces, por ejemplo, depende ya del tipo de verdura, si son solo hojitas, puede ser máximo unos 3 minutos exagerando. Si ya son verduras más gruesas, por ejemplo, la remolacha, y sí, la cocción sería un poco más prolongada, pero en sí, tratando de que se hagan demasiado blandas las verduras. Tratemos igualmente de utilizar al menos 2 tipos de vegetales de diferentes colores. Como les dije, esto más para aprovechar los diferentes nutrientes que estos nos brindan. Y tenemos lo que son recomendaciones generales. Dentro de las recomendaciones generales en nuestra alimentación, como les dije, tratemos de variar los alimentos. Esto es muy importante porque a veces nosotros somos monótonos en nuestra alimentación. Y les voy a dar un ejemplo, simplemente el consumo del arroz. Muchas veces nosotros consumimos arroz todos los días, de lunes a domingos, y a veces también en cantidades demasiado grandes. Entonces, como les dije, mientras más variemos el alimento, hay mayor aporte de nutrientes. Yo puedo un día cocinar arroz, otro día puedo hacer un tallarín, otro día unas papas, otro día puedo consumir una menestra. Entonces, mientras nosotros tengamos más opciones, mucho mejor. Igualmente, esto nos puede ayudar también en cuanto con la alimentación de los niños, para que pierdan ellos la monotonía y tengan un poquito más de interés también por la alimentación. Tratemos de realizar diferentes preparaciones. Como les dije, todo esto con el fin de no caer en la monotonía. Las diferentes preparaciones se las puede realizar dependiendo del grupo de alimento. Por ejemplo, yo a una verdura la puedo hacer un pastel, la puedo hacer ensalada, puedo utilizarla en una sopa. En sí, puedo hacerlo salteado. Entonces, no es que todos los días en el almuerzo, en la merienda, yo como ensalada, porque eso a veces me aburre y yo no como verdura. Entonces, de esta manera hacemos que nuestro cuerpo aproveche los nutrientes sin necesidad de la monotonía. Como les dije anteriormente, aprovechemos la fibra de los alimentos. Si yo me puedo comer el alimento entero, en el caso de las frutas, mucho mejor. Si yo puedo utilizar el alimento completo, tal vez utilizar una hojuela de avena en lugar de aquella que ya esté hecho polvo, mucho mejor. Entonces, si puedo comprar un arroz integral en lugar del normal, si puedo comer el pan integral igual en lugar del pan blanco. Mientras más aprovechemos la fibra, esto nos va a traer mejores beneficios en cuanto a nuestra saciedad, en cuanto a mejorar nuestra digestión y en algunos casos también en el control del peso, en las personas que desean bajar de peso. Tratemos de elegir preparaciones saludables, es decir, como está aquí en el dibujo, evitemos los alimentos fritos. Hay que tratar de reducir su consumo. Si nosotros podemos preparar al alimento cocido, estofado, al vapor, al horno, asado, mucho mejor. Esto, como les dije, con el fin de mantener una buena salud cardiovascular. Tratemos de mantener horarios regulares de comida. Es parte de una alimentación saludable siempre
tener horarios fijos, tener un tiempo determinado para comer, que no sea apurado, que yo no me demore 5 minutos, si es posible en un lugar tranquilo, en un lugar relajado, donde yo pueda masticar bien mis alimentos. Todo eso nos va a ayudar a tener una salud igual a nivel de nuestro sistema digestivo y en general a mejorar nuestra salud en general. Tratemos de limitar el consumo de la sal y el azúcar. Como les dije, en el caso del azúcar, es un alimento que no nos da ningún beneficio para nuestro cuerpo. En el caso de la sal, el sodio sí tiene un papel importante en varias funciones de nuestro organismo, pero tampoco por eso hay que consumirlo en exceso. Siempre las proporciones tienen que ser limitadas. En cuanto a la sal, es importante evitar el consumo de enlatados, embutidos, el exceso de productos ultraprocesados, los snacks, papitas, cueritos, porque son alimentos que para su conservación utilizan el sodio. Entonces pueden ser, por lo general, si se lo revisa, altos en sodio y esto también puede estar elevando nuestro consumo a nivel general de la sal. Y también es importante beber abundante agua pura. Recuerden que este es el líquido principal de nuestro cuerpo. Hay que mantenerse bien hidratados y es importante limitar el consumo de las bebidas azucaradas o las bebidas procesadas, así sean cero azúcar. Por último, vamos a hablar del etiquetado nutricional. Bueno, el etiquetado nutricional nos muestra la información que tiene un alimento. Y esto nos puede ayudar a tener mejores decisiones al momento de comprar un alimento. Y si nosotros estudiamos bien el alimento que lo vamos a comprar en pro de mejorar nuestra salud, también nos puede ayudar a prevenir muchas enfermedades y adoptar estilos de vida más saludables. Por ejemplo, todos los alimentos procesados nos indican los datos en la parte posterior del alimento, en diferentes partes, nos indican los datos del alimento. Entonces, esto sí es importante, primeramente, revisar lo que es la información nutricional, que justamente es el gráfico el que les muestro en la diapositiva. En cuanto a la información nutricional, lo más importante es revisar el tamaño de la porción. Entonces, aquí, si ustedes se fijan en el alimento, siempre nos van a indicar el tamaño de la porción que yo debo consumir de ese alimento, porque hay porciones personales y hay también porciones grandes. Entonces, tú aquí te puedes dar cuenta cuál es la porción y la cantidad por porción. Entonces, por ejemplo, como les puse aquí las porciones por envase, siempre van a encontrar esta información. Entonces, por ejemplo, si yo me compro un paquete de galletas y yo leo el etiquetado, me va a decir que el tamaño de la porción es de 30 gramos y la cantidad por porción del paquete que yo me compré es de 3. Entonces, quiere decir que yo de ese paquete que compré tengo derecho a la tercera parte. Igualmente, es importante dentro de este etiquetado podemos revisar el valor energético, las calorías que me proporciona por porción, es decir, si aquí me indica que esto es una porción, las calorías es por una sola porción. Y también el valor nutricional y comparado con el porcentaje del valor diario requerido. Por ejemplo, aquí yo puedo ver cuánto de grasa en total tiene el alimento, cuánto de colesterol, cuánto de sodio, que es la sal, cuánto de carbohidratos. Este carbohidrato me indica cuánta fibra tiene, cuántos azúcares me puede proporcionar este alimento y también la proteína. Y también dentro de este alimento yo puedo observar los ingredientes. Mientras menos ingredientes tenga el producto es mucho mejor, o mientras yo pueda leer de mejor manera y comprender los ingredientes que tiene este producto, quiere decir que el producto es menos procesado, a diferencia de que si está una lista larga y con alimentos que tal vez yo no entiendo ni puedo pronunciar. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de un etiquetado de alimentos. Tenemos la información nutricional. Por ejemplo, el tamaño por porción es 250. En este envase que yo compré, en general está distribuido para 2 porciones.
puedo ver yo la energía por cada porción de ese alimento que voy a ingerir, que sería, por ejemplo, 184 calorías. La cantidad de grasa que tiene, por ejemplo, aquí es 0,8, es que representa el 2% de la grasa que yo puedo consumir en todo el día. Entonces, es un alimento que es bajo en grasa. Está el colesterol, 13 miligramos. Igual yo de colesterol máximo puedo comer 300 miligramos. Está el sodio, 83 miligramos. Yo no me puedo pasar de 3 gramos de sal al día. Carbohidratos totales, por ejemplo, aquí me indica 20 gramos. Me indica que no tiene fibra. En este caso es un lácteo, entonces no va a tener cantidad de fibra. Tenemos los azúcares, 17 gramos, que puede ser un poquito más elevado. Yo puedo consumir entre 2 y 15. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en sí los lácteos tienen su azúcar propio, que es la lactosa. Y tenemos la proteína, en este caso es 25 gramos por porción, que me refiere que es un alimento que posee una buena cantidad de proteína, es alto. Entonces, esto es en cuanto a la información nutricional. Y en cuanto a los ingredientes, yo puedo leer, y como dice aquí, tiene solo 5 ingredientes, que sería la leche descremada, jugo de limón, fructosa, fermento láctico, que es todos los lactobacillus y que se utiliza para la fermentación del yogur, y ralladura de limón, que quiere decir que este alimento es simple, entonces no tiene un proceso de producción que acarrea demasiados conservantes, estabilizantes y colorantes. Entonces, de esa manera nosotros podemos tomarnos el tiempo para leer la información de cada alimento, porque en el mercado nosotros tenemos la opción de elegir diferentes alimentos. Por ejemplo, si yo voy, como está aquí el ejemplo, por un yogur, yo tengo diferentes marcas. Pero al momento de leer la información nutricional, yo busco la mejor para mí. Entonces, es una forma también de alimentarse bien. Tenemos también lo que a simple vista es el semáforo de alimentos, que también es una forma visual de educar al consumidor en cuanto al azúcar, sal y grasa que tiene un alimento. Entonces aquí lo vamos a marcar como el semáforo. Si es el alimento bajo en sal, azúcar y grasa, se marcará de color verde. Si este presenta un contenido medio de estos, se marcará de color amarillo. Y si es alto, se marcará de color rojo. Entonces, esto lo tenemos igual en el Ecuador en todos los alimentos. Entonces, también es una forma fácil y un poco más de educación visual para que nosotros podamos elegir de mejor manera los alimentos, como aquí está en la foto. Entonces, todos los alimentos nosotros los podemos identificar a nuestro semáforo y de acuerdo a eso también elegir nuestros alimentos, sobre todo en aquellos que son procesados o ultraprocesados. Para terminar, hay que recordar que siempre es importante dentro de nuestros hábitos, o sea, es importante mantener hábitos de estilo de vida saludable. Y dentro de estos, aparte de la alimentación, también tenemos el ejercicio y también un descanso adecuado. Entonces, es importante mantener los tres, aparte de otros factores como pueden ser los psicológicos, los sociales, para mantener también nuestra salud. Pero el ejercicio y un buen descanso también son los que nos ayudan bastante en cuanto a los objetivos nutricionales que muchas veces tiene la persona. Y por último, vamos con esta frase. El secreto está en crear hábitos saludables, no restricciones. Entonces la frase lo dice todo. Es importante mantener una buena alimentación, un buen ejercicio, distraernos un poco. En sí es lo que nos va a ayudar a lograr nuestros objetivos en lugar de restringirnos tanto que muchas veces más bien nos puede crear una situación de estrés. Muchas gracias, Jessie, por este valioso aporte. Como tú dices, es importante dentro de la salud y como profesionales que somos de ese ámbito, recomendar a todas las personas, a los pacientes, que estos factores son importantes, la nutrición, el ejercicio, un buen descanso, sumado al entorno del que yo me rodeo y como afrontamos también estos problemas. Justamente con la frase que cerraste tu charla te quería preguntar. No te refieres no restricciones. Eso quiere decir
¿Hay o no hay alimentos buenos o malos? En sí, nosotros no tenemos, o sea, no deberíamos clasificar a los alimentos como buenos o malos, porque todo está en la cantidad de alimento que nosotros consumimos y en la frecuencia que lo hacemos. Entonces, si nosotros, como dije, llegamos a un equilibrio, entonces nosotros no deberíamos restringir tanto nuestra alimentación. Sin embargo, hay patologías, por ejemplo, diabetes, hipertensión, que ya nos obligan a hacer ciertos cambios y ciertas restricciones. Pero mientras una persona se mantenga, se puede decir que está sana, aparentemente sana, entonces no se debería hablar de evitar o en sí eliminar alimentos. Excelente, Jess. Otra pregunta. En el caso de vitaminas, que muchas veces buscamos fuera, por ejemplo, vitamina C, ahora que es muy común por esto que estamos pasando de la pandemia y los virus, buscamos la pastilla, las tabletitas, los sobres. Nosotros encontramos esta vitamina en la alimentación. ¿Tú recomiendas comprar adicional o es mejor de la misma alimentación que tenemos? Por lo general, nuestro cuerpo recibe todos los nutrientes que necesitamos directamente de la alimentación. Si nosotros tenemos una alimentación variada, una alimentación equilibrada, si yo incluyo sobre todo frutas, verduras, que son la mayor fuente de vitaminas y minerales en mi alimentación, si su aporte es diario, nosotros no deberíamos tener ningún déficit en sí de nutrientes. Pero si hay alguna ración, escasez de alimentos, alguna razón que nos obligue o que nos limite demasiado nuestra alimentación, o enfermedades que en sí ya se salen del alcance de nuestro control, ahí sí se debería hablar de una suplementación, pero de lo contrario no. Muy bien. Jessy, tenemos una pregunta. Gracias por tu valioso aporte. ¿Cuál sería el secreto para adherirse a una alimentación saludable? Bueno, primeramente pensar en nuestra salud, porque muchas veces no nos damos cuenta que, como dicen, haz que tu medicina sea el alimento y de esta forma nosotros con nuestra alimentación a la larga evitamos a futuro tener varias enfermedades que están de moda como la diabetes, la obesidad, osteoporosis, anemias, problemas cardiovasculares, que son por lo general las más conocidas. Entonces, primeramente, si yo quiero, o, ¿cómo les puedo? Por ejemplo, si yo, como dice, uno tiene que tener un poco de amor propio para ver lo que está haciendo bien, ¿no es cierto? Y parte de lo que está haciendo bien es alimentarse bien. Entonces, con la educación, a veces lo que nos falta también un poco es de educación. Entonces, si yo sé cómo debo alimentarme o tengo pequeñas pautas, voy haciendo pequeños cambios en mi vida y esto me va a ayudar a mantener un hábito saludable y en sí una buena alimentación. Si yo sé o entiendo que no puedo hacer esto por mí mismo, puedo buscar la ayuda de un profesional, como somos los nutricionistas, pero en sí la adherencia ya depende igual de varios factores y aquí está nuestro rol como profesional, porque una vez que nosotros ayudamos a nuestro paciente, tenemos que tener en cuenta varios factores como es su estilo de vida, sus hábitos, su situación económica y tomando en cuenta este sinnúmero de factores, nosotros vemos la mejor opción para él y creamos de por sí una adherencia. Pero ya depende de cada persona y de cada situación. Pero como les digo, lo importante es saber que esto es una base importante para mantener nuestra salud. Listo, Jess. Tenemos otra pregunta. Gracias por la charla. Nelson nos dice, los adultos mayores, ¿qué alimentos deberían consumir con mayor frecuencia para ayudar a su sistema inmune? Bueno,
tanto niños, adultos, jóvenes, personas, adultos mayores en sí, tienen que consumir una cantidad adecuada de frutas, de verduras. Estas son fuentes de vitaminas, minerales para mantener su sistema inmunológico óptimo. Igualmente, como les dije, mantener una alimentación variada, evitar los excesos, evitar demasiado las restricciones, eso también nos debe ayudar. Pero en el caso del adulto mayor sí hay que tener en cuenta que muchas veces los mismos cambios fisiológicos de la edad nos tienden a restringir ciertos alimentos. Igualmente, el consumo, por ejemplo, es diferente a un adulto mayor sano a un adulto mayor que tiene ya diferentes patologías, diferentes enfermedades, o ya por sus enfermedades ya consume medicamentos, a veces y la mayoría de los casos no consumen uno, sino varios medicamentos. Entonces estamos hablando también de una polifarmacia. Algunos tendrán una buena movilidad, podrán irse a hacer al mercado, a conseguir sus alimentos, otros prácticamente están hacinados en su casa, no tienen una buena adquisición de alimentos. Entonces, como les dije, son varios factores que dependen para la alimentación de las personas, pero en sí el tener una alimentación variada, equilibrada, puede ayudar a mantener su estado de salud. Si yo sé que tal vez mi adulto mayor no puede masticar bien, no le voy a dar la fruta entera, sino que la tengo que hacer jugo. Entonces son cambios que uno tiene que tomar en cuenta para que ellos tengan una buena alimentación. En el caso de los adultos mayores, como tú mencionabas, es también común el no tener apetito. En este caso, cuando las personas no tienen hambre, ¿qué podríamos recomendarle como suplemento? O sea, ¿se puede recomendar algo extra a esa alimentación que a veces es deficiente por eso mismo falta de apetito? Como te dije primero, hay que hacer una valoración. Entonces, de acuerdo a eso, ver si cambiando la consistencia de los alimentos se logra el objetivo y tal vez fraccionando más la alimentación, la persona alcanza sus requerimientos energéticos y de nutrientes, nos mantenemos con la alimentación. Caso contrario, si no lo conseguimos ya con estos cambios, ahí sí podemos hablar de un suplemento. Pero, como te dije, ya depende del caso de cada persona, porque yo no te puedo decir, les recomiendo tal suplemento porque tal vez la persona es diabética o porque tal vez la persona si come bien solo necesitaría proteína o la persona en sí no come absolutamente ningún alimento, entonces necesita un módulo completo. Entonces ya depende de cada persona. Pero primero se debe probar con la alimentación y en caso contrario, si no logramos mi objetivo, ahí sí tener en cuenta la suplementación. Pero igualmente, recuerden que parte de la digestión, o sea, la masticación es una parte importante de todo nuestro proceso digestivo. Entonces, lo óptimo sería que la persona consuma los alimentos ni licuados ni batidos. Entonces, mientras nosotros logremos mantener esa función de nuestro cuerpo, mucho mejor. También esta parte es importante porque, por ejemplo, en el mercado el Ensure, que ahora es una marca muy sonada también y que muchas veces se compra tal vez sin ese conocimiento de si tengo la necesidad o no, y si tal vez yo tengo una patología de base, me va a servir o me va a perjudicar también el suplemento. Entonces, creo que como sociedad muchas veces nos vamos a la parte de propaganda de la tele sin antes saber si es adecuado o no para cada persona. Claro, pues te digo, mientras nosotros podamos mantener la funcionalidad de nuestro organismo, es mejor. Y ya en últimos casos, ir probando otro tipo de técnica, otro tipo de alimentación. Ya, Jessy, muy bien. Por ejemplo, en el caso de los niños, de recién nacidos o niños que están iniciando con su alimentación para el posterior incorporación a las dietas. Es recomendable, nosotros como sociedad y como tú mencionabas, tenemos la costumbre del arroz, del guineo, las sopas en realidad. Es recomendable a los niños que inicien su alimentación con sopas, es en general para la población. ¿Es bueno el consumo de sopas? Bueno, primeramente,
estamos hablando de que estamos iniciando la alimentación complementaria, porque hay que recordar que el alimento fundamental en este caso es la leche materna. Entonces, este alimento suple con todos los requerimientos del niño hasta los 4 o 6 meses que ya se puede iniciar la alimentación complementaria. Entonces, nosotros tenemos que ir probando diferentes texturas de alimentos, es decir, al momento de comenzar puede ser papilla, luego ya vamos triturando menos el alimento, cortándolo en trozos pequeños. Entonces, esto es una parte fundamental de la alimentación del niño y para que a la larga él pueda consumir los diferentes alimentos, porque si yo le dejo a veces, muchas veces, al momento de hacer las sopas, por lo general nosotros no hacemos que el niño pruebe diferentes texturas y a veces en posterior el niño no acepta otros alimentos, como por ejemplo, yo que sé, un plato fuerte, ¿no es cierto? No come el pollo porque todo quiere licuado, todo quiere triturado, no quiere masticar. Entonces sí es un problema que se suele dar. Pero como le digo, lo importante es al momento indicado ir optando por las diferentes texturas. La sopa no es un alimento malo. Como les dije, no hay alimentos buenos ni malos. Tanto la sopa y el segundo tienen el mismo rol. Entonces, alimentar a la persona. Lo importante es que estén equilibrados. ¿Qué quiere decir? Mi alimento, como le dije, tiene un grupo de alimentos energéticos, tiene alimentos plásticos o las proteínas y tiene alimentos reguladores, vitaminas, minerales. Entonces, mi alimentación tiene que tener estos 3 grupos de alimentos. ¿Qué pasa? Muchas veces por lo general la cultura que tenemos es que las sopas son muy altas en alimentos energéticos. Por ejemplo, yo le doy a mi niño la sopa de fideo con papitas y apenas le pongo un poquito de queso, ¿no es cierto? Entonces, en sí, yo no estoy nutriendo a mi niño porque no estoy proporcionando vitaminas, no estoy proporcionando minerales, no estoy proporcionando proteína, que es la base fundamental de la alimentación. Pero da lo mismo si yo le doy el plato el segundo. Si yo a mi plato el segundo le doy el arroz con tallarín, ¿no es cierto? Entonces también estoy haciendo lo mismo. Es un plato que tiene demasiada cantidad de carbohidratos. Entonces mi alimentación tiene que ser equilibrada, tanto si yo como la sopa o si yo como el segundo. Pero igual siempre tengo que variar, no es que por eso yo le equilibro, pero todos los días como sopas o todos los días como solo el segundo. Si yo varío para evitar la monotonía, mucho mejor. Y sí es importante incluir dentro de mis platos sobre todo las verduras. Ahí es, por ejemplo, una limitación de las sopas, que muchas veces nosotros cocinamos demasiado las verduras. Y como te dije, puede haber pérdida de nutrientes y también pérdida de fibra. Por eso es importante los vegetales de preferencia crudos o en ensaladitas. Claro, eso también es importante. En cuanto a la hidratación, muchas veces la recomendación que tenemos es 2 litros de agua más o menos diarios. Y muchas veces nos dicen esta hidratación o esta cantidad de agua puede ser la misma en la sopa, también se complementa con el jugo o se complementa también con el batido. Entonces, ¿qué tan cierto es o cómo podemos dosificar esto del agua? ¿Tiene que ser justamente pura o puede estar incluida dentro de otros alimentos? Bueno, la recomendación es consumir entre 1,5 litros a 2 litros de líquido al día. Entonces, estos líquidos se pueden aportar con sopas, con batidos, con jugos, con los alimentos, por ejemplo, las frutas que tienen bastante aporte de agua, las verduras también, y en sí con el agua pura. Pero la recomendación es que principalmente sea agua pura la ingestión. De ahí limitar un poco el consumo de jugos, como te dije, por el hecho de que muchas veces ponemos azúcar, por el hecho de que se pierde la fibra, pero en sí esa recomendación de líquidos es en general de todos los alimentos que me puedan aportar. Pero igual depende ya también de la actividad de cada persona, los requerimientos. Por ejemplo, puede ser un día que esté muy frío, yo no necesito tanta
cantidad de líquido, a diferencia de un día soleado, que tal vez yo me deshidrate más o demás y necesite una mayor cantidad de líquidos. O si yo voy a hacer ejercicio y con el sudor pierdo una mayor cantidad de líquidos, yo tengo que reponer ese líquido. Va a ser diferente a un adulto mayor que tal vez no está moviéndose en casa. Entonces ya depende igual de cada persona. Claro, eso también es importante. Tenemos otra pregunta. William nos dice, excelente charla. Una pregunta. ¿Qué tan cierto es que los alimentos al ser hervidos pierden el grado nutricional? Por ejemplo, la sopa. Ya. Depende el tipo de cocción que lo hagamos. En este caso, como tú me dices, por ejemplo, al hacerlo al vapor se conserva un poco más los nutrientes del alimento. Al cocinarlos en agua, sí suele en ese caldito del agua perderse algunos nutrientes, sobre todo aquellos que son hidrosolubles, pero en ese caso, y como te dije, a mayor cocción se pueden perder ciertas vitaminas, especialmente la vitamina C, se puede perder fibra, por eso es importante que si cocinamos un alimento en agua, sea al ras de la cantidad de verduras que nosotros vayamos a consumir, es decir, no le pongamos demasiada agua, y también ese líquido que nos sobra, ahí pueden permanecer algunos nutrientes. Entonces, si por ejemplo yo hago una sopa, y se pueden preservar algunos nutrientes. Entonces yo me los como en el caldito de la sopa. Pero como te digo, para evitar sobrecocinarlos a los alimentos, de preferencia los que podamos comerlos crudos, si la hacemos en ensalada, mucho mejor. Claro, eso también es importante. Además, como te digo, no es que se queda la cantidad exacta del alimento, todo regalado en el líquido de la sopa. Entonces, sí se llega a perder una cantidad. Claro, eso también es importante. En cuanto a la última parte de la charla del etiquetado nutricional y los semáforos, que por el momento es como que más fácil manejarse, sabiendo si es alto en azúcar o bajo en grasa, y con el semáforo también es más fácil. El semáforo es muy confiable para revisar yo el contenido del alimento, o siempre me tengo que fijar en cuánto tiene de grasa, de azúcar, los ingredientes, o es justamente solo con los colores que ya me puedo ir ubicando en los alimentos. Como te dije, ambas son una herramienta indispensable que tenemos en cuanto a la elección de los alimentos por el consumidor. La una es más visual, es más rápida de elegir, pero si yo tengo tiempo y yo puedo revisar la información nutricional, los ingredientes en sí del alimento, es mucho mejor porque es más exacto. Igualmente hay que tener en cuenta que en cuanto al semáforo, está puesto en todos los alimentos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver en un fideo tallarín el semáforo. Entonces yo veo que se salta en azúcar y es normal porque es un carbohidrato. O en yo que sé, en el aceite, tal vez me salga alto en grasa y en sí el aceite es una grasa. Entonces eso hay que tenernos en cuenta. Yo les sugiero que más que todo utilicemos el semáforo en los alimentos ultraprocesados, como les dije, embutidos, tal vez en algún snack que queramos comprar. Entonces sería más fácil, pero en el resto de alimentos más bien leer la información nutricional. Claro, y también como parte de esta nutrición saludable, de la alimentación saludable, y como tú decías, para lograr esta adherencia es necesario que nos involucremos en el proceso. Eso también nos lleva a que vayamos viendo de qué están compuestos, cuántas de porciones de grasas, de azúcares. Entonces, eso nos va a ayudar a, en sí, integrarnos a esta alimentación consciente y saludable. Claro, como te dije, todo esto es parte de una educación nutricional que lamentablemente en nuestro país nos falta desarrollarla un poco más. El conocimiento es muy básico, entonces mientras más tengamos este aporte, nosotros más incluyamos todos estos conocimientos y los practiquemos dentro de nuestra rutina diaria, se va a hacer costumbre. Entonces, esto nos va a ayudar a mantener buenos hábitos y, como te digo, sobre todo a hacer costumbre. Claro, eso es importante para todas las personas que nos están escuchando y que nos siguen en las charlas de Oficio junto a ti.
tanto para la actividad física como para la nutrición, todo esto va a depender o va a necesitar una adherencia de las personas. Eso quiere decir el interés primero de mejorar su salud, de buscar la información adecuada, los profesionales que les puedan guiar para no tener ningún tipo de lesiones o de daños y dejar estas prácticas saludables. Al inicio y por costumbre como teníamos, es un poco difícil apegarnos a estos estilos de vida, pero con el tiempo, con la práctica, con la asesoría correcta, se logran los objetivos. Entonces, decirles a todos ustedes que si desean cambiar sus hábitos de salud, tanto nutricionales como físicos, todos los profesionales de la salud estamos a las órdenes para guiarles, para ayudarles en este camino de cambio y de hábitos. Entonces también tenemos un último comentario. Nos dicen: para Sanjo Terapeutas hacemos extensivo un saludo y agradecimiento por tan importante charla y felicitación a Jessie Dueñas, una excelente y gran profesional. Gracias, chicos. Igualmente para todos los que somos del equipo de Un Fisio Junto a Ti, agradecerte, Jessie, por esta información tan importante, por tu conocimiento y tu tiempo que nos has dedicado este día. ¿Algún mensaje, algo que quieras decir para despedirnos de la charla? Solo agradeciéndoles a ustedes. Para mí es un honor poder compartir mis conocimientos. Ojalá les sirva un poquito, les sea útil en su vida. Igualmente, no se olviden siempre, si necesitan ayuda, siempre es importante contar con el profesional adecuado. Jessie, tal vez tu contacto, cómo te pueden encontrar por alguna consulta, alguna recomendación que necesiten. Mi contacto. ¿Cómo te pueden localizar? Bueno, por el momento me pueden localizar a mi teléfono particular, que sería el 099 50 34 35 3, si necesitan alguna ayuda. Listo, Jessie, muchísimas gracias. Igualmente a todos nuestros participantes, agradecerles por su presencia el día de hoy y seguirles también incentivando a que juntos cambiemos nuestros hábitos de salud y estemos también buscando la asesoría y el acompañamiento de un profesional. Agradecerles por su presencia, que tengan una bonita tarde y pues también para todos los que sean papitos o todos los que vamos a festejar mañana el Día del Padre, que lo hagamos con todos los cuidados y teniendo en claro también que por la pandemia y todo esto que estamos viviendo hay que tener mucho cuidado y sin embargo festejar de la mejor manera a nuestros padres. Un lindo fin de semana. Muchas gracias y les esperamos en las siguientes charlas. Gracias.